queridos amigos, a un nuevo curso. Hoy empezamos con Karma 2.0. Entonces voy a dar una breve descripción del contenido. Va a ser un total de 10 lecciones. Entonces en esta primera lección voy a hacer un repaso de todo lo que vamos a ver en cada una de las lecciones. Y a continuación, cada sábado, a través de este canal podéis ver una sección de cada lección. Para el resto, podéis visitar la página paramita.org para tomar el curso completo, que es de forma gratuita. Entonces, para empezar, el título es un poco curioso. Karma 2.0 no quiere decir que es una nueva versión del karma. Aquí no estoy improvisando o agregando algo de mi parte. Estos son enseñanzas que voy recopilando de la tradición budista, tal como lo presentan los maestros tibetanos. Yo en particular pertenezco a la tradición Sakya. Pero la enseñanza del karma es esencial para comprender el Dharma del Buda y es igual en todas las tres tradiciones budistas. Entonces, con Karma 2.0 simplemente quiero decir una enseñanza del karma más extensa, más completa, más profunda, en donde vamos a explorar no solo la idea concreta del karma, pero todo lo que rodea y está relacionado con el karma, particularmente de qué manera nos puede servir en nuestro desarrollo espiritual. Que no se quede simplemente como una idea sofisticada en nuestro cerebro, que pase del intelecto, de los conceptos, de la teoría a la práctica en todo lo que podamos. Muy bien, entonces para aclarar el formato, esta es una introducción del contenido del curso y el próximo sábado será la lección número 1, un total de 10 lecciones. Cada sábado aquí vais a ver un extracto de cada lección y el resto, los que estén interesados, pueden visitar el curso en nuestra página de Paramita. Y ahí tiene también algunas preguntas y también algunas meditaciones que podéis hacer. Muy bien. Entonces, la primera lección, el propósito principal es comprender lo distintivo que es la enseñanza del karma, lo diferente que es el karma a lo que nosotros sospechamos que es el karma. Cada uno de nosotros tiene una idea, ¿verdad? El karma ahora es una palabra de uso común, incluso está incluida en los diccionarios oficiales, como la Real Academia Española, ¿verdad? Pero no todos tenemos una idea clara, precisa de lo que es el karma. Y vamos a descubrir que es muy diferente, mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Y también vital a nuestro desarrollo, a nuestra meditación, a nuestra práctica. Entonces vamos en esta primera lección a tratar de aclarar la diferencia entre el karma y sus extremos. Un extremo es el libre albedrío y el otro extremo es el destino. O sea, que todo surge de forma predeterminada por causas o condiciones o demás. Ese es un extremo, el destino. O el otro es que yo soy el agente, el autor de mi destino. Y el karma está en el medio, un medio delicado, en donde el pasado informa quiénes somos, influye en nosotros, el condicionamiento, incluso la biología tiene un impacto enorme en cómo pensamos, cómo actuamos, quiénes somos. Pero en este momento hay lugar para maniobrar. Podemos elegir, podemos mejorar, ¿no? Entonces, comprender el camino del medio entre esos dos extremos y tratar de captar el poder y la profundidad
de lo que puede aportar el karma a nuestra vida y a nuestro desarrollo espiritual va a ser el contenido de esa primera lección. La segunda, vamos a hablar del poder que tiene el karma. El karma no es algo aleatorio, no es algo secundario, no es algo opcional, no es un ornamento del Dharma o del camino espiritual, es el sistema operador de samsara, es lo que rige nuestra vida y nuestro desarrollo, es la ley que gobierna al ego. Entonces, hoy en día nos encontramos operando dentro de esta ley y por lo tanto es vital comprender su funcionamiento para poder desarrollarnos de la manera más eficiente, más productiva, que nos conduzca, ¿verdad?, hacia el despertar. Queremos asegurarnos que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestra mente, es fiel a nuestras intenciones, a la meta que anhelamos conseguir. Para eso es tan importante respetar el karma, comprender lo importante que es en nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. Y ese va a ser el contenido de la segunda lección. La tercera, vamos a hablar de los potenciadores del karma. Y esto es algo muy curioso, que es uno de los aspectos del karma que más me interesa a mí, porque algunas cosas son intuitivas, ¿no? Comprendemos que la intención tiene un impacto enorme en definir la calidad de la acción, el peso de esa acción kármica, ¿no? Cuánto nos afecta y cuánto afecta al mundo. Pero hay muchos otros factores que tienen mucho peso en el resultado, ¿verdad?, en las consecuencias de nuestras acciones, que tienen mucho peso kármico y hoy en día desconocemos. Entonces, en esta lección número 3 voy a compartir con vosotros lo que he recopilado de muchas fuentes tradicionales, de todo lo que influye, todo lo que agrega peso a nuestras acciones, para el bien y para el mal, lo que aumenta la gravedad de las acciones negativas y lo que aumenta el beneficio de las acciones positivas, ¿no? Y vamos a ver aspectos subjetivos, ¿no?, como nuestro estado, nuestro nivel de conciencia, nuestra atención, todo influye en el acto. También elementos objetivos como el entorno, como las personas con las que nos relacionamos, las personas que participan con nosotros en ese acto. Vamos a ver por lo menos 16 factores que influyen en el peso kármico de una acción. Y eso creo que va a ser un gran recurso para ti a largo plazo, tanto en la vida diaria como en la práctica formal. En la lección número 4 vamos a ver el karma dentro del contexto más amplio de los 12 eslabones de la interdependencia. Y eso es muy interesante. De ahí vamos a ver más dimensiones del karma. Vamos a ver el karma que hoy conocemos más como causa, ¿verdad?, como volición, como el inicio, la semilla de un movimiento, de un ciclo, de una acción. Y después vamos a ver todo el proceso que se encadena como consecuencia de esa volición y el origen de la volición, que es confusión, la ignorancia de no saber quiénes somos. Y después vamos a ver cómo por fases esa acción, esa volición se va cristalizando, se va plantándose en nosotros, va dejando su marca,
su huella en nosotros y vamos a entender cómo pasa, por qué pasa y de qué manera influye en nuestras futuras experiencias y lo que atrae a nuestra vida y cómo afecta a nuestros hábitos, tendencias, inclinaciones y demás. Creo que puede ser muy útil, aunque es uno de los aspectos más delicados a tratar. La lección número 5, vamos a ver el karma dentro del contexto de la conducta, de la disciplina. Y esto es uno de los aspectos vitales, ¿verdad?, que se enseña en las tradiciones budistas, en la tradición tibetana y demás. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a mejorar nuestro karma adoptando un código ético, ¿verdad? ¿Cómo realmente comprender lo que es la disciplina, la moralidad, para que no la veamos como algo limitante, como algo que nos prisiona, ¿no? Que vamos a intentar descubrir que realmente es libertad, que libera nuestra mejor versión y nos protege de, ¿cómo diríamos?, de desviarnos del camino, de traicionar nuestras intenciones. Entonces vamos a comprender que la disciplina en realidad es el programa que adopta nuestra mejor versión. Cuando tengamos claridad de espíritu, de mente, nos protegemos, ¿verdad? Marcamos los límites de nuestra acción para que en el futuro, si caemos en un bache, si pasamos por una tormenta personal, por ejemplo, si alguien cercano nos traiciona y demás, que pase lo que pase, no vayamos a hacer algo dañino, una acción negativa que pueda perjudicarnos, porque algunas veces, y esto lo vemos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos experiencias personales y de amistades que en poco tiempo arruinaron su vida, ¿verdad? En poco tiempo una persona puede dar un giro enorme. Para el bien, por supuesto, siempre hay esa opción de dar un salto evolutivo. Pero tenemos hoy en día muchos recuerdos de instantes que en poco tiempo, en pocos días o semanas, una persona cae en un ciclo vicioso que se retroalimenta, cada vez con más negatividad, más caos, más confusión, más enfado, más odio, más ira, más rencor. Y de repente hacemos cosas que son muy ajenas a quienes somos, muy diferente de nuestro estado base. Pero tienen consecuencias, ¿verdad? Y tienen un impacto enorme en nuestra vida. Y a lo mejor ese impacto se proyecta por décadas, ¿no? Entonces es tan importante de protegernos de esas caídas, de esos baches, de esas tormentas, conscientemente, con claridad, adoptar una conducta que tú elijas a tu voluntad, que te proteja en el futuro de mareos, de confusiones, de ira y demás. Después, en la lección número 6, vamos a estudiar cómo purificar el karma. ¿Cuáles son los diferentes modos de corregir el karma? Porque habíamos dicho que el karma no es algo estático, no es destino, no es algo rígido, no es algo que necesariamente tiene que ser o se tiene que manifestar de una manera en concreta, es energía. Entonces, ahora arrastramos algo de energía negativa, ¿verdad? Alguna reciente, alguna leve, alguna a lo mejor muy antigua,
que desconocemos. Entonces, parte de la práctica espiritual es purificar esas causas y condiciones negativas antes que maduren, para evitar el sufrimiento, el dolor, las complicaciones que produce el karma. Entonces vamos a hablar de diferentes técnicas y meditaciones para purificar el karma negativo. Luego, en la lección número 7, vamos a hablar de la metafísica del karma, o por lo menos cómo el karma se presenta en el tratado más importante de metafísica en la tradición tibetana, el tratado de Vasubandhu. Y ahí vemos cuáles son las causas, las diferentes causas o acciones y las diferentes maneras que se concretan o los diferentes efectos. Y esto puede ser muy interesante, puede abrir nuestro panorama de lo que es el karma, ¿verdad? El karma es, como dije al inicio, mucho, abarca todo lo que somos, toda nuestra vida, todo impulso volitivo, y las consecuencias nos afectan de diferentes maneras. Afectan el entorno, atraen eventos y personas a nuestra vida, afectan nuestras tendencias y hábitos, afectan nuestra actitud, nuestra conciencia. Es muy interesante comprender las diferentes maneras que nos pueden impactar las acciones. No es solo una cosa, tiene varias dimensiones, varios aspectos. Y las causas también. Desde esta perspectiva metafísica, nosotros podemos crear energía kármica de diferentes maneras, 5 o 6 diferentes maneras distintivas, y eso puede ser muy interesante. Luego, en la lección número 8, vamos a hablar del karma del morir, o sea, el karma de la perspectiva del proceso de la muerte, la transición de una vida y otra. Vamos a hablar e introducir la noción de bardo, no solo bardo como la etapa entre la muerte y la próxima vida o renacimiento, sino los 6 bardos, los 6 ciclos que pueden existir en una vida humana, y comprender cómo el karma afecta a ellos. Eso puede ser muy, muy interesante y ayuda también a reducir el miedo que tenemos a la muerte por ser algo desconocido, ¿no? Entonces, cuanto más sabemos, cuanto más conocemos, menos miedo hay, y podemos enfrentar ese reto con cierto, como diríamos, con cierta dignidad espiritual, ¿no? Incluso si nos enfocamos a ello, si desarrollamos la práctica, vamos a lograr cierta automaestría y no solo enfrentar esa transición de una vida a otra con madurez, sino de alguna manera ser, como diríamos, maestros del proceso, ¿verdad? Estar de alguna manera conscientemente atravesando las etapas de la muerte. En la lección número 9 vamos a desarrollar el tema del karma del renacer, que está vinculado de 2 maneras. O sea, primero vamos a hablar un poco de la cosmología budista, los diferentes tipos de vidas, ¿verdad? Clasificar las especies en 6 grandes categorías y entender cómo afecta el karma a cada una de ellas. Y después las 5 claves principales de una vida espiritual. Esto es una enseñanza
muy valiosa. A simple vista parece muy práctica, y lo es, y muy, como diríamos, simple, y lo es, pero tiene muchos niveles de profundidad. Y eso es importante, porque hoy en día no solo tenemos una torre de Babel en el mundo, hay tanta información disponible, ¿verdad? Sino dentro del Dharma, dentro de los cursos budistas, libros, enseñanzas y demás, hay tanto contenido, ¿verdad? Hay tantas enseñanzas, filosofías, prácticas, meditaciones, y algunas veces es difícil saber qué priorizar, ¿verdad? No tenemos tiempo para todo. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo más importante? Lo que sí o sí tenemos que desarrollar y cultivar en nuestra vida, en nuestra práctica, para florecer en el camino. Y eso es muy importante. Eso es lo que me han transmitido mis maestros. Y no es porque coincido que tengo un tipo particular de maestro, sino que veo que eso es el enfoque de muchos de los tratados y manuales de meditación tibetanos, ¿no? Es muy importante estar educados en el Dharma, estar lo más leídos posibles. Pero luego tenemos que también saber los puntos claves, qué enfatizar, qué sí o sí tenemos que integrar. Y vamos a hablar de 5 puntos vitales para asegurar que nuestra vida esté bien encaminada hacia el despertar. En la lección número 10 y la última, vamos a concluir con el karma y el estado de atención. El estado de atención, o la cualidad de atención, o la cualidad meditativa. Y esto es importante. O sea, particularmente si tienes guías, mentores que son yogis, ¿verdad? Van a transmitirte que, aunque hay muchos aspectos importantes del Dharma, casi todos los problemas en nuestra vida y obstáculos que surgen en el camino espiritual se deben a falta de conciencia, falta de presencia, falta de atención, falta de claridad. Entonces, no es tanto que nos faltan recursos, nos falta inteligencia, nos falta experiencia. Eso es cierto. Sería cuanto más inteligencia, experiencia, recursos, por supuesto, mejor. Pero el problema número 1 es que no estamos operando a nuestro potencial. No podemos aplicar en situaciones, en retos, nuestra mejor versión. No podemos de alguna manera aplicar toda nuestra inteligencia, toda nuestra experiencia, toda nuestra voluntad, ¿verdad? Se ve mermada, se ve interrumpida, se ve distorsionada por falta de claridad, de conciencia, de presencia, de atención. Entonces, si ponemos por un lado, ¿no? Imagínate que pones por un lado el aspecto místico, romántico, exótico del camino espiritual y queremos ser prácticos, ¿verdad? Simplemente quiero mejorar, quiero ser mi mejor versión y optimizar, ¿no? Dar pasos conscientes, evolucionar hacia el despertar. Entonces, desde esa perspectiva pragmática, lo más poderoso es la claridad de nuestra mente. Entonces vamos a hablar de los 3 aspectos vitales, ¿verdad? Que es el cuidado
la recolección y la autoconciencia. Y comprender su distinción y cómo aplicarlo en el cojín y también en la vida diaria. La mayoría del karma que creamos y por lo tanto las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que enfrentamos en nuestra vida como retos, como oportunidades y demás, viene de ese estado de confusión, en donde estamos parcialmente activos, parcialmente presentes. Entonces, con esta enseñanza que vamos a desarrollar en la lección número 10, ojalá pueda comunicar, pueda transmitir, pueda compartir con vosotros la importancia de cultivar estas tres cualidades mentales: cuidado, recolección y autoconciencia. Es vital. Esto resuelve por lo menos 80% de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de los obstáculos que enfrentamos en el camino espiritual. Entonces, espero que sea un curso, como diríamos, enriquecedor para ti. Para mí, el karma siempre me ha fascinado. Fue la razón por la que me interesé en el budismo, en el dharma en su comienzo, por mi interés en el karma y la reencarnación. Inicialmente fue un interés intelectual, ¿no? Por curiosidad. Sabía que había algo misterioso ahí que no podía, como diríamos, anclar, que no coincidía perfectamente con el libre albedrío, con el destino y demás. Y en la medida que me fui formando, ¿verdad?, en los tratados clásicos y recibiendo enseñanzas de mis maestros y haciendo retiros, cada vez pude apreciar más la importancia del karma, que no es algo de curiosidad intelectual, es algo vital a nuestro desarrollo espiritual. Es algo que debemos definir con claridad para saber cómo gestionar nuestra vida y los pasos que tomamos en nuestro camino espiritual. Entonces creo que sea beneficioso para ti. A mí me ha ayudado enormemente. Y el karma es mucho más de lo que vamos a presentar en este curso. El Buda dijo que solo un Buda puede comprender la totalidad del karma, ya que en una acción está de alguna manera involucrado la totalidad del universo. Todos formamos parte de una gran red de interdependencias. Pero es un curso sustancial, ¿verdad? Donde vamos a tratar el tema del karma con más detalle que normalmente se trata, porque lo estamos viendo de diferentes aspectos tomados de diferentes fuentes, ¿no? Entonces he recopilado de diferentes manuales, textos y tratados los aspectos del karma para que tengamos una, como diríamos, una perspectiva más global, más panorámica de lo que es el karma. Entonces espero que sea útil. La mejor manera de participar en este curso, naturalmente, es ser regular. Cada lección es una semana, ¿verdad? Aquí compartimos un bloque de esa lección y el resto de los bloques van a estar disponibles en el curso, en la página Paramita. Y si puedes, te animo a que tomes el curso con un amigo o con una amiga, o un grupito de amigos, no muy grande, que haya suficientes personas para enriquecer el diálogo, ¿verdad? Pero no muchos para que nadie pueda participar. O sea, este tipo de curso va a, como diríamos, dar mucho que reflexionar, mucho que pensar, mucho que cuestionar y mucho que experimentar
para probar de qué manera ahora pongo esto en práctica en mi vida y en mi camino espiritual. Y muchas veces con amigos espirituales el diálogo, las discusiones pueden ser muy, muy beneficiosas. Entonces, si tienes a alguien cercano o cercana que está interesado en estos temas, particularmente el karma, lo pueden hacer juntos. A lo mejor toman las enseñanzas, ven los vídeos o audios individualmente y después se reúnen una vez a la semana para desarrollar los temas, explorar los temas, verlo de diferentes perspectivas. Creo que va a ser muy, muy útil. Entonces, en este momento nuestro karma está sincronizado. De alguna manera, a través de este vasto universo hemos coincidido en este momento para estar juntos y estar enfocados en una cosa. Y eso ya es muy valioso, eso ya es muy especial. El karma, desde esa perspectiva, es una invitación, un llamado. Es el fruto de una semilla que hemos plantado en el pasado, ¿verdad? Y lo interesante es qué haces con esa semilla, qué haces con esa oportunidad. El karma nos lleva hasta una puerta y depende de nosotros si abrimos esa puerta y damos un paso consciente, ¿verdad? Creamos nuevo karma. Entonces estoy desarrollando un nuevo lema para englobar este último punto que acabo de compartir. Si no estás creando karma, el karma te está creando a ti. Si no estás creando karma, el karma te está creando a ti. Eso quiere decir que si no estamos abriendo camino, si no estamos conscientemente, por voluntad propia, dando pasos hacia la luz, hacia el despertar, hacia Bodhi, hacia la iluminación, entonces el karma nos está creando a nosotros. Quiere decir, el karma antiguo, las decisiones que hemos hecho en el pasado, ese condicionamiento se va retroalimentando, ¿verdad? Esas inclinaciones, hábitos, tendencias se van arraigando, cristalizando en nosotros, haciendo más firmes, definiéndonos. Entonces, desde esta perspectiva, para simplificar, estamos en una batalla, si quieres verlo en esos términos, entre el pasado y el futuro. O dejas que el pasado te supere, ¿verdad? O quedes estancado en ciclos viciosos, que es de alguna manera como definimos samsara, ¿verdad? Un ciclo vicioso en donde se retroalimenta el karma egoísta. O si nos adueñamos del futuro, si somos el arquitecto de nuestro porvenir, si empezamos a tomar control de nuestra vida y de nuestro futuro, plantando nuevas semillas. Entonces ese es el propósito de este curso. Ese es el karma que nos dice que tenemos que concluir dentro de poco. Ese es el propósito de este curso. Compartir contigo en recursos para que tú tengas las herramientas, te sientas empoderada a empezar a reconducir tu vida hacia donde quieres ir. Y ojalá sea el despertar, pero que tengas los recursos para reconducir tu vida y hacia donde tú quieres, ¿verdad? Eso es lo más importante.
Pues queridos amigos, con eso concluimos esta presentación del curso Karma 2.0. Espero que disfrutéis del curso y os deseo lo mejor en su desarrollo. Al concluir, a lo mejor hacemos alguna sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si en cada lección, si tienes alguna duda, alguna pregunta que no puedes resolver con tus amigos, la puedes anotar y luego al final a lo mejor, si hay necesidad, si estás interesado, podemos tener algún encuentro en vivo y atender a esas preguntas, a esas dudas que puedan surgir. Los deseo lo mejor. Entonces el karma es un tema muy interesante. A mí me ha interesado desde muy pequeñito porque atiende un deseo natural que todos tenemos de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El karma nos da esas respuestas y también para comprender un poquito por qué el mundo funciona de la manera que funciona, ¿no? Porque algunas personas, por ejemplo, aparentemente están favorecidas, ¿no? Tienen fortuna, privilegio, oportunidad, y otras están en situaciones penosas, ¿no? El porqué detrás de todo eso en un universo justo. Entonces espero que el curso no solo quede ahí, ¿no? Con ese interés intelectual, con esas curiosidades naturales, pero que también sea beneficioso, o sea, que sea práctico para ti, que te ayude a hacer cambios en tu vida. Entonces, para el Buda, el propósito de aprender a estudiar el karma es para desarrollar conocimiento, adquirir herramientas para transformar quienes somos. Y no todos quieren transformarse, pero ese es el objetivo. No es solo para tener una idea más sofisticada de lo que es el funcionamiento humano y lo que transcurre en nuestra vida, sino empoderarnos con los recursos para convertirnos en una persona diferente. Porque cuando decimos cambio, quiere decir eso, convertirnos en una persona diferente. Entonces, parte es no saber cómo ejecutarlo, pero parte es resistir el cambio, ¿no? Tenemos una ancla, una identificación tan primaria que muchas veces nos asusta el cambio, aunque sea una mejora, ¿no? Aunque todo vaya para bien. Entonces, más allá de una fórmula, vamos a ver el karma de diferentes perspectivas. Vamos a tratar de tener una visión holística de lo que es el karma. Y debo anticiparles que el karma no es un tema fácil. Es un tema muy profundo y vasto. Se dice que solo un Buda completamente iluminado puede captar la totalidad del karma. Entonces, tenemos que darnos tiempo, tenemos que tener un poco de paciencia con nosotros mismos. ¿Se entiende? No tratar de apresurarnos y llegar a conclusiones demasiado tempranas, ¿no? Darnos tiempo. Estamos recopilando datos, adquiriendo información, experiencia, y después eso lo vamos a triturar, lo vamos a reflexionar y lo vamos a comparar con nuestra vida, las experiencias que hayamos tenido, a ver si concuerda. Y si hay un poco de valentía, experimentarlo, ¿no? Ponerlo en práctica, a ver si realmente funciona, si podemos mejorar. Y mejorar quiere decir, en el contexto de karma, tres cosas. Poder eliminar lo tóxico
lo dañino, el sufrimiento, por ejemplo, patrones conductuales, actitudes, emociones negativas, adquirir o desarrollar condiciones positivas y transmutar lo neutral. Que eso no se dice, pero es lo más importante. Ahí está 98% de nuestra vida y energía. Entonces, siempre cito a Gorampa, da una explicación muy interesante de la primera cara que le damos al ego. O sea, la primera manera que se cristaliza el ego, el ser, el individuo en nosotros, es como el dueño. Casi como si fuera el pegamento que mantiene todos estos procesos mentales, nuestra memoria, nuestras aspiraciones, nuestra percepción, el cuerpo, lo mantiene todo armado, ¿no? Hay algo que está en poder, por decirlo así. La segunda aspecto cristalizado del ego es el actor, el agente, el que impulsa movimientos. Entonces, algunas personas se inclinan instintivamente más a la noción de dueño y otras más a la definición de actor, de agente, ¿no? El que inicia, el que decide, el que manda. Y algunas personas tienen esta tercera inclinación, que es el que percibe. La palabra en tibetano literalmente quiere decir bebidor, el que consume, ¿no? El que está detrás de los ojos viendo, el que escucha, ¿no? El que se traga este aspecto objetivo, ¿no? O sea, la subjetividad, ¿no? Entonces, la subjetividad puede ser la que tiene iniciativa, la que está percibiendo, ¿no? Tragándose el mundo, o una noción de dueño, algo que es como el eje por donde gira todo. Y sobre esa estructura muy primaria, que es preconceptual, es simplemente una noción de existir independiente de mente y cuerpo, se arma, ¿no? Una estructura que es muy difícil de mantener, porque esa estructura siempre está en jaque, ¿no? El tiempo la pone en jaque, los cambios allá afuera, el cuerpo cambiando lo pone en jaque, ¿no? Siempre hay algo que nos está inquietando. Entonces, todas las sociedades, culturas, todas las religiones, todas las filosofías tratan de encontrar una respuesta a esta inquietud. Entonces, de la perspectiva budista es nuestra incapacidad de estar compenetrados con la conciencia base, nos obliga a definir quiénes somos. Hay como un miedo existencial. Al no estar en comunión con la conciencia pura y dinámica, que no se puede cristalizar, que no es rígida, que no es diferente a todos los procesos más elaborados, más densos, al no estar en comunión con esa conciencia pura, ¿no? Entonces se crea un vacío existencial, se crea un miedo que nos lleva a definirnos, concretarnos. ¿Tiene sentido? Y ese es el comienzo de todo mal. Eso es lo que llamamos la ignorancia fundamental. De ahí surge el karma. Por eso es tan importante, por lo menos, tener una idea teórica de esta perspectiva. Y prometo que las otras semanas va a ser más fácil, más práctico, más llevadero. Pero es importante tener una idea teórica para comprender de dónde sale al fin y al cabo el karma. Karma es, de la perspectiva budista que desarrolló el Buda, movimientos volicionales y sus consecuencias. O sea, todo acto, toda energía, todo movimiento, si se manifiesta por el cuerpo, por la voz,
por la mente, de cualquier manera, tiene consecuencias, crea cambios en nuestra vida personal, nuestro cuerpo, nuestra mente, pero también en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Entonces, desde esta perspectiva, queda pobre llamar al karma una ley divina, como la gravedad. Eso se aplica más a la visión hinduista, donde hay una cosmovisión que estamos viviendo en un orden divino, y ese es parte de ese orden divino. Entonces, aquí karma es la naturaleza del ser, ¿no? Los movimientos y la energía, las consecuencias que crea el ser no iluminado, el ser que no está compenetrado con la verdad. Entonces, si no estamos completamente en armonía, una armonía transparente con la verdad, casi como si estuviéramos fuera del agua, en una laguna, cualquier movimiento que no sea agua va a inquietar el agua. Una piedrecita cae en la laguna, produce ondas que van a la orilla y después retornen a su punto de origen. Entonces, en la medida que salimos de esa naturaleza, que no fue impuesta por nada, simplemente es lo que es, creamos, ¿no?, consecuencias personales, para bien o para mal. Bien, para mal aquí quiere decir, son etiquetas un poco arbitrarias, movimientos, energías, consecuencias que nos mejoran, que nos ayudan a progresar, ¿no?, y consecuencias que nos alejan de la verdad, alejan de ese estado puro, ¿no? Desafortunadamente, nuestro criterio para evaluar el karma y para evaluar todo en la vida no es tanto si me ayuda a crecer y madurar, sino cómo me hace sentir, ¿no? Entonces, si me hace sentir mal, debe ser malo. Si me hace sentir bien, debe ser bueno. Pero no es siempre así, ¿no? Hay cosas inquietantes, hay cosas que nos retan, que son muy ventajosas para el desarrollo espiritual, que realmente nos ayudan, aunque es una ayuda incómoda, inesperada, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, durante este curso también sería ventajoso el criterio que usemos para evaluar el bien y el mal, lo que es propicio, lo que es ventajoso y lo que es inoportuno. Y no debería ser tanto las sensaciones, sino a largo plazo, qué realmente me beneficia, qué me ayuda a beneficiar a los demás. Es muy curioso la cosmovisión que uno adopta y muchas veces inconscientemente hereda, ¿no? Define mucho las preguntas que nos hacemos y define mucho el camino que transitamos, que llamamos equilibrio, por ejemplo. Entonces, casi todo el debate es entre libre albedrío y destino, ¿verdad? Pero vamos a ver que la pregunta de cómo reconciliar estos dos extremos, cómo puede haber coherencia en el mundo, destino, y a la vez haber libre albedrío, parte de la premisa del ego, del alma, que hay un yo independiente, ¿no? Entonces el karma transita el camino del medio, entre estos dos extremos, entre el extremo del libre albedrío, que es autodeterminación, y el extremo de destino, que es predeterminación, ¿verdad? Que es algo que ha molestado a la filosofía por muchos, muchos siglos. Y si nosotros nos observamos, esa es la clave para comprender el karma, vamos a descubrir que en cada instante de nuestra vida estas dos fuerzas están chocando,
¿verdad? Hay algo aquí, ahora, que está determinando quién soy, ¿verdad? O sea, todo lo que pasa en nuestra vida tiene su historia. Nosotros, toda la experiencia que hemos tenido nos define cómo somos. Pero a la vez, aquí, ahora, hay puertas. No es un túnel, hay puertas, hay opciones, hay elecciones. Algunos ven 2, otros ven 8, otros ven 360 puertas, o infinitas puertas. Entonces, dependiendo lo condicionado que estemos, cuán arraigado esté ese patrón, ese hábito, esa percepción de la realidad, más o menos libertad vamos a tener. Más o menos libertad vamos a tener para hacer cambios, tomar decisiones. ¿Tiene sentido esa parte? Yo siempre os doy un ejemplo tonto del desayuno, ¿no? Mañana por la mañana, antes de ir al trabajo, se abre la nevera para preparar el desayuno. Y ahí vas a encontrar tu karma. Entonces, pensamos que el karma es las compras que hemos hecho en Mercadona, ¿no? El sábado pasado. Ahí tenemos los ingredientes, ¿verdad? Eso es lo que toca comer. Pero no es tan simple. No es tan simple como decir los recursos inmediatos o materiales o los datos o información que tengamos en nuestra mente, ¿no? Sino también qué tendencias hay en nosotros. Vamos a introducir ese término, hábitos o tendencias habituales. Entonces, cuando tú abres la nevera mañana por la mañana, ¿a por qué vas? ¿Hacia qué te inclinas? Y a lo mejor deberíamos decir, ¿hay una decisión? Muchas veces no hay decisión, ¿eh? Desayunamos lo mismo todos los días. No hay ni un cuestionamiento, no hay una pregunta, no hay 2 puertas o 3 puertas. ¿Tiene sentido? Y algún día estamos un poco hartos, queremos hacer un cambio y en vez de tomar tostadas, café con leche, cambiamos de mermelada a lo mejor, o ponemos, en vez de tomar pan y tomate, tomamos pan y aguacate. Pero nadie de nosotros se nos va a ocurrir comer panqueques americanos, ¿no? Esos crepes gordos que salen en las películas con un cuadradito de mantequilla, después con algo espeso, ¿no? Que parece miel por encima, el sirope de... ¿qué árbol se llama aquí en España? Parcela, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, tenemos algo de karma, hemos visto alguna película, pero no es parte del paladar español, no es parte de la cultura española. ¿Tiene sentido? Es raro, aunque tengas los ingredientes, aunque tengas harina, huevo, leche, esta soda que hace hinchar un poquito los panqueques, aunque tengas todo lo necesario, no tienes el karma para comer panqueques. ¿Tiene sentido? Entonces, karma no es un premio en ese sentido, ¿verdad? No es un premio, no es un destino, ¿verdad? Es una, ¿cómo diríamos? Una gran red de probabilidades, ¿verdad? En donde todo es posible, pero nosotros estamos encantados, estamos, como diríamos, comprometidos, casi, por gritar a esa persona que nos gritó. Estamos casi comprometidos a reaccionar de una manera previsible, ¿no? Por los patrones. Entonces, karma no es solo algo que pasa en nuestra vida, algo que nos toca. Si hubo un accidente, si ganamos la lotería. El karma más importante
es, como diríamos, la brújula interna que uno arrastra. ¿Tiene sentido? Entonces, por la calle caminamos rectos, erguidos, pero si alguien pudiera ver el karma nuestro, o sea, las tendencias, los hábitos que arrastramos de una forma gráfica, visual, estaríamos muy inclinados, ¿no? Parte a la izquierda, parte a la derecha, ¿no? ¿Tiene sentido? En Estados Unidos hay un modismo, un refrán que dice: "He woke up with a chip on his shoulder." Chip on his shoulder. Cuando alguien tiene una astilla en el hombro, ¿no? Y camina medio chueco y de ahí se toca, ¿no? Roza, pega, ¿no? Con otras personas. Entonces, algunas veces tenemos ese karma, o sea, estamos de mal humor y le vamos a dar vuelta a todo, hasta las cosas maravillosas, hasta esa persona que te está dando un aliento, una alabanza, y la vamos a desinflar, la vamos a estacar. ¿Y tú quién te crees que eres para decirme eso? Entonces, el karma es el pasado y el futuro simultáneamente. ¿Tiene sentido? Porque el karma es toda la influencia que hemos vivido, ¿verdad? Tenemos cierta, como diríamos, velocidad, ¿no? Por lo que hemos vivido. Y a la vez es todo lo que nosotros estamos impulsando hacia adelante, todo lo que estamos iniciando desde nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, antiguamente, un yogi le preguntó al Buda si le podía decir sus vidas pasadas. Por favor, dime quién fue en otras vidas. El Buda le dijo: si quieres saber quién fuiste, obsérvate ahora y vas a descubrir exactamente quién has sido, porque todo lo que has vivido es lo que hoy eres. Hoy eres el producto de todo lo que has vivido en todas tus vidas. Y si observamos con mucho detalle, con mucha precisión, hoy en día sabemos todo el karma que arrastramos. Y ese mismo yogi dice: bueno, entonces por lo menos dime cuál va a ser mi futura encarnación, ¿no? ¿En dónde voy a nacer? Y Buda dijo: pues si quieres saber tu futura encarnación, mira exactamente quién eres y lo que estás haciendo, porque eso es lo único que define, que determina quién vas a ser en el futuro. Entonces, el secreto está en el presente. El presente tiene el secreto del pasado y también tiene el secreto del futuro. Entonces, comprendiendo el karma, nos ayuda a sanar el pasado, perdonar todo lo que queda roto, y a la vez adueñarnos del futuro, ser el arquitecto de nuestro porvenir. Entonces, si no estamos conscientes de ese proceso, seguimos automatizados. Corrientes antiguas nos arrastran como la marea y no siempre nos llevan a la orilla más ventajosa. Entonces, el propósito de comprender el karma es saber distinguir, ¿no? Entre qué es ventajoso, qué es no ventajoso, y cómo, por ejemplo, los pensamientos, emociones nos lleva a adoptar metas en nuestra vida. Cómo somos manipulados por el condicionamiento antiguo. Entonces sería lindo poder aprender del pasado sin ser víctimas del pasado. ¿Tiene sentido? Madurar, sanar, aprender de todo lo que hemos vivido sin necesariamente tener que repetir y tropezar sobre la misma piedra una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿qué nos da esa oportunidad de estar
presentes, plenamente presentes, para poder aprovechar el pasado y a la vez elegir, ¿no?, un nuevo camino, un camino más ventajoso, el más óptimo. ¿Tiene sentido? ¿Qué pensáis? Hay varias cosas que nos permiten, que nos dan esa resiliencia, esa madurez psicológica para poder en un instante abrir camino, mandar gobernar sobre nosotros, iniciar un nuevo karma, plantar nuevas semillas. Uno de ellos es el nivel de equilibrio atencional que tengamos. Eso es muy importante. Si no estamos presentes y conscientes, simplemente no hay posibilidad. Por muy inteligente que seas, por muy bien informado o por muy bien intencionado que seas, ¿no?, animado, si no estás participando, si no hay equilibrio atencional, si no estás participando, no tienes acceso. Simplemente no te invitaron a la fiesta de tu vida. Otra cosa que nos ayuda enormemente, y esto puedes saber un poco incómodo, es compromisos que hayamos adquirido. En este caso, compromisos sanos. Por ejemplo, hoy en día, aquí nadie en esta sala se le va a ocurrir agredir a alguien, dañar a otro humano particularmente. ¿Tiene sentido? Pero es fácil que en una semana o dos caemos por una tormenta personal en nuestra vida. A lo mejor nuestro mejor amigo nos traiciona. Alguien que has ayudado, que has regalado muchas cosas, que le has ayudado con sus papeles, con su herencia, con su trabajo, con su salud, lo que sea. De repente te descarta de una manera muy descarada, ¿no? Y eso rompe algo en ti, ¿no? No solo con esa persona, pero de ahora en adelante, mira, no voy a ser bueno, no vale la pena. La gente se aprovecha, toma ventaja, ¿no? Y en ese momento uno pierde el norte, pierde la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y podemos hacer cosas muy dañinas para otros y para nosotros mismos. Entonces, por eso es importante, cuando tenemos un momento de claridad en nuestra vida, protegernos en el futuro, en esos bajones, en esas tormentas personales. ¿Tiene sentido? Adoptando compromisos, una conducta, que simplemente quiere decir teniendo los tibetanos usan la palabra frontera, o un muro. Pase lo que pase, nunca voy a cruzar este muro. Diga lo que diga alguien, nunca voy a responder de esta manera, o nunca voy a agredir de esta manera, o nunca voy a robar, Entonces uno se pone esa frontera, ese muro, y nos protege, sabiendo, mira, esto no viene de ningún sitio, esto lo decidí yo, en un momento de claridad, y voy a ser fiel a mí mismo, voy a ser fiel a esa sabiduría que yo tengo. Pues continuamos con nuestro curso sobre el karma. Esta es la segunda lección. Y hemos dicho que desde la perspectiva budista, o sea, el Buda fue un innovador en este caso. Pudo trascender su contexto cultural y describir la realidad del ser. Entonces, de la perspectiva budista, el karma es el principio de causación ético
queriendo decir, el karma no es necesariamente acciones físicas o verbales. Lo que define esa energía es nuestra motivación, lo que queremos, lo que valoramos, lo que buscamos. Y eso acompañado de pensamientos, acompañado de palabras, acompañado de expresiones físicas, tiene consecuencias personales. Y naturalmente, cuando hay varias personas que desarrollan acciones con una motivación muy similar, eso se va agrupando, ¿no? Y lo podemos etiquetar como karma grupal. Pero el karma es individual, aunque también hay lazos, ¿no?, entre personas que están participando en una acción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si entre nosotros, 5 de nosotros, ¿no?, hacemos una alianza, elegimos un día muy particular, muy especial, ¿no? A lo mejor cuando venga su santidad, y a sus pies hacemos un compromiso eterno, ¿no?, de trabajar para el bien de todos los seres. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo me declaro, yo me pronuncio, yo me comprometo a dedicarme de ahora en adelante hacia todos los seres, ¿no? Entonces, no solo es un karma individual, plantar esa semilla de bodhicitta, mente iluminada, sino que también esas 5 personas, ¿no?, ahora comparten un lazo kármico y es probable que se reencuentren en otras vidas, continuando esa labor, ese camino, por decirlo así. Entonces, todas las acciones volicionales, todo lo que parte de nuestra elección, de nuestra conciencia, aunque vamos a ver que eso es un poco delicado, nunca estamos completamente conscientes, completamente eligiendo, ¿no?, con completa libertad lo que hacemos, pero en la medida que nosotros actuamos conscientemente, en esa medida hay consecuencias personales. Y algo muy importante es que la raíz de esa acción está correlacionada con el efecto, la consecuencia que vivimos, ¿no? Entonces, acciones que parten de una mente pura, sana, amorosa, altruista, van a tener efectos, consecuencias sanas y algo que nos beneficie, algo que nos apoya en nuestro desarrollo. Y todas las acciones que se impulsan por una actitud negativa, egocentrista, van a sentir ese roce, ese choque con la realidad, y esa persona va a tener consecuencias negativas. Pero a la vez tenemos que aclarar que no debemos tener una perspectiva matemática del karma, o sea, 1 por 1, que una acción necesariamente se va a dar de esta manera concreta y particular. El karma es energía y es dinámico, por decirlo así. Entonces, lo que estamos instalando, por decirlo nosotros, es una tendencia, una costumbre, nos estamos decantando hacia un lado, ¿no? Pero eso no necesariamente va a producir una acción concreta, un resultado concreto. El tema del karma, particularmente hoy, cuando estamos viendo la esencia de lo que es el karma de la perspectiva budista, es muy importante. Sin darnos cuenta, nos empodera a poder sanar el pasado. Cosas que aún nos lastiman, nos duelen de lo que hemos vivido, podemos comprenderlas en el contexto del karma y perdonarlas, y sanarlas, y corregirlas, y soltarlas. Y por otro lado,
cosas que nos están inquietando en este momento, en el presente, muchas cosas que pensamos que son injustas. ¿Y por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Yo siempre fui bueno. El karma nos ayuda a comprender lo que está pasando dentro de un contexto más amplio. Pero lo más importante, el beneficio más grande, es el futuro. Si comprendemos el karma bien, el futuro realmente está en la palma de nuestras manos. Deja de ser un sueño, deja de ser una esperanza, deja de depender de otros y se convierte en nuestro proyecto. Somos arquitectos de nuestro porvenir. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar más que nada del poder del individuo. Entonces, cuando introdujimos el karma en la sesión anterior, hablamos de las ideas erróneas del karma. Y nuestra mente conceptual, binaria, tiene la tendencia a ir a los extremos y pensar en términos de destino y en términos de libre albedrío. Y hemos dicho que el karma en realidad es el camino del medio entre estos dos extremos conceptuales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Entonces podemos decir que en cada instante de nuestra vida hay dos fuerzas que están operando dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? Una es el efecto de lo que hemos vivido. Y otro es la libertad que tenemos de actuar, de elegir conscientemente quién ser, qué pensar, hacia dónde ir. Entonces, todo lo que hemos vivido nos condiciona, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido es parte de nosotros. No hay nada que pueda ser puramente nuevo. No hay un artista que puede escribir una canción sin robar de alguien. Qué palabra más peligrosa, ¿eh? Sin, como diríamos, hasta la pintura, la escultura, la comida, una nueva receta, todo tiene, ¿no?, que apoyarse en el pasado. Y uno puede elaborar, uno puede cambiar los ingredientes o agregar diferentes cantidades de ingredientes, pero todo tiene su historia. Entonces, en nosotros también, nuestra historia, alguna reciente, alguna muy antigua, está operando en nosotros, tiene influencia en nosotros. Entonces, podemos ver hasta casi una escala, en donde en una escala estamos completamente gobernados por el pasado, por los patrones, por el condicionamiento social, hasta por la biología, los genes. Y en el otro extremo somos completamente libres. Estamos cada momento eligiendo, dando un paso hacia una nueva dirección. ¿Tiene sentido? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre estos dos? ¿Qué relación hay entre los efectos del pasado, podemos decir condiciones, y los pasos que tomamos, la elección, la volición? Vamos a usar esta palabra técnica, la volición. Y vamos a ver que en la medida que decae el condicionamiento, en esa medida ganamos volición. En esa medida podemos elegir. Entonces, siempre uso el ejemplo de este gran guitarrista Segovia que dijo, entrenando
día y noche, 12 horas por día. 30 años después, me llaman genio. ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! Eso no dice nada de mis dedos, mis uñas sangrando. ¿Tiene sentido? O sea, Madre Teresa, si la vemos como un bodhisattva, su santidad, si lo vemos como un bodhisattva, un ser iluminado, están ahí solo por una razón. Se lo han ganado. Lo han desarrollado por su esfuerzo, por su propio mérito. Y esa es una verdad inconveniente, porque nos dice que yo también puedo, tú también puedes, si pones el mismo nivel de empeño, de energía, de interés. Exponencial. Entonces, cuando nosotros hablamos del potencial humano, solemos pensar, seguramente lo habéis escuchado, empezó con Einstein, el ser humano solo usa 10% de su cerebro, ¿no? Y queda 90%. Pero eso es una perspectiva lineal. Realmente estamos utilizando menos del 0,001%. Tiene que ser así para que una persona en poco tiempo logre el progreso equivalente de alguien que toma muchos años, muchas vidas. Y eso es un mensaje muy poderoso. Si solo comprendéis una cosa de hoy, por favor, contemplar esta idea del potencial exponencial humano, la habilidad de ganar desarrollo, cambio, crecimiento, evolución, si nosotros ponemos más energía, más atención, si nos invertimos completamente en ese proceso. Un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a seguir usando el ejemplo que dimos antes. Hay una persona que confiabas y de repente te traiciona. Y en ese momento tú puedes procesar ese evento de tal manera que no te hace renunciar a tu compromiso de ser una buena persona, a tu compromiso de ayudar y servir a los demás, a tu compromiso de ser un amigo fiel, sino que lo procesas de tal manera que no solo no pierdes, sino ganas. Ganas una comprensión de la naturaleza humana y desarrollas compasión por ese ser, captando por qué cambió de parecer, por qué me hizo trampa, por qué me engañó o manipuló. Y comprendemos las emociones que estaban operando, cómo fue autoengañado, cómo fue secuestrado por su miedo y demás. Y eso nos ayuda no solo a sanar ese evento, esa relación, sino nos ayuda a ir revisando los archivos del pasado y corregir y perdonar todas las otras traiciones que hemos recibido en nuestra historia. ¿Tiene sentido? Entonces, si lo hacemos bien, pudiendo recuperar, ¿no?, a esa persona, no darla por, como diríamos, perdida, ¿no? No solo estamos pendientes para cuando esa persona gire, se acerca, se abre, ¿no?, sino que también ahora vemos dentro de otro marco todo lo que ha pasado en nuestra historia. Y todos esos karmas, todo ese rencor que estábamos arrastrando en el subconsciente, consumiéndonos desde dentro, todo queda corregido, purificado. Todo ese karma, esa energía, ¿no?, que se va embotellando en nosotros, creando presión, 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 presión,
de una pincelada, se corrige, se alivia, se sana. Entonces, en la medida que vamos haciendo cambios positivos en nuestra vida, liberándonos de patrones tóxicos, introduciendo acciones virtuosas, liberándonos de emociones tóxicas y introduciendo una mente estable y sana, eliminando el egocentrismo, el miedo, y introduciendo amor y compasión, eliminando, como diríamos, una perspectiva muy rígida, muy materialista de la realidad, introduciendo una perspectiva más, como diríamos, trascendental, ¿no? Más holística del universo y quiénes somos. En esa medida vamos avanzando exponencialmente. Y si le ponemos empeño, si realmente le ponemos la energía que le puso ese Mahasiddha, entonces vamos a lograr un cambio muy significante en nuestra vida. ¿Y cómo? ¿Cómo desarrollo esa energía del Mahasiddha? Porque era una persona ordinaria, completamente común y corriente como nosotros, ¿no? Y suele ser, como mencioné ayer, ¿no?, que salió una pequeña enseñanza curiosa, suele venir por dos razones. Por el lado amargo o por el lado dulce. O sea, para que haya apertura en nosotros y la valentía para nosotros determinar quiénes somos, determinar qué voy a pensar, determinar qué voy a sentir, entonces tiene que haber algo que rompe esa caparazón, ¿no?, que abre unas grietas en la caja en donde estamos hoy en día atrapados. Y puede ser algo amargo, como la vida de muchos Mahasiddhas, en donde todo lo que estaban construyendo, ¿no?, su vida, ese castillo de arenas, con un plumazo, ¿no?, se viene abajo. Por ejemplo, una de ellas era una ama de casa, cuidando, amando a su familia, y por alguna razón se tuvo que alejar de su hogar y hubo una gran lluvia, se desbordó el río y barrió todo el pueblo. Entonces, en una noche perdió el hogar, la casa, el ganado, el esposo, los hijos, todo. Y quedó completamente destrozada, naturalmente, como cualquiera de nosotros. Pero a la vez tierna, a la vez susceptible y a la vez fértil. Y ahí estaba completamente dispuesta a volcarse a esa práctica que le dio el maestro. Entonces estaba a punto de suicidarse, encontró un maestro, dijo, bueno, si te quieres morir, intenta una cosa primero. Te doy esta sadhana, te doy esta práctica, a ver si funciona. Pero lo tienes que hacer 100%. Y como no tenía nada en que invertir su energía, su atención y su tiempo, no quedó nada, entonces se invirtió 100%. Y ahí el poder kármico, sí, llega a nivel exponencial, ¿no? Cada día avance, cada día avance, cada día avance. Entonces, nos interesamos plenamente por el desarrollo personal o desarrollo espiritual cuando el castillo de arenas se derrumba o por magia. Ese es el lado dulce. Cuando hay algo que brilla en el horizonte por encima del brillo samsárico. Algo que no tiene explicación, algo que nuestra mente cuadriculada no le puede dar sentido y nos obliga otra vez a cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestros valores, cuestionar nuestras prioridades. ¿Tiene sentido?
Y ahí empieza todo el mito del héroe, ¿no? Con esa pequeña semilla de la magia empieza todo el recorrido. Muy bien. Entonces, ahora que los mareé mucho, yo tratando de inspirar, pero a lo mejor quedaron un poco mareados, todo el propósito de compartir este mensaje que es simple pero a la vez difícil de captar. Depende un poco lo susceptible que somos. Si hay mucho orgullo de nosotros, el orgullo es algo como plástico, nos cubre y aunque venga una ola de agua, no nos toca ni una gota, estamos dentro completamente secos. Puede haber una ola de proporciones bíblicas y nosotros dentro sequitos, ¿no? Entonces el orgullo tiene esa manera de hacernos impermeables. Pero si somos tiernos, si somos fértiles, este mensaje es muy poderoso. No hay razón por la cual nosotros no podemos tener acceso a la fuerza kármica de estos Mahasiddhas, de los grandes santos y santas. Es nuestro don, por decirlo así, es nuestro derecho. Si queremos, tenemos acceso. Depende cuánto de nosotros se vuelca, cuánto de nosotros se interesa y se compromete. El gran practicante, ¿os acordáis el ejemplo de Mahasiddha? La curva exponencial es usar todo en tu vida como desarrollo espiritual, como desarrollo personal. Todo sirve, porque al fin y al cabo todo está hueco, está esperando que tú le des sentido. La vida está esperando que tú la definas. Entonces el hecho de subir las escaleras o bajar las escaleras, el hecho de barrer o pintar, el hecho de preparar comida, el hecho de escribir, el hecho de apagar las luces, de encender las luces, de lavar el cuerpo, de comer, puede ser un karma muy espiritual si le damos esa motivación espiritual. Si entra en parte de este macro proyecto de llegar a la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, todos los maestros recomiendan, empieza ya, apenas despertar, desarrollando una motivación pura, que pinte todo lo que va a transcurrir ese día. Todo lo que yo mueva hoy. Todos los pensamientos, todas las palabras, todas mis acciones, ojalá sean virtuosas, ojalá beneficien a todos los seres, sino directamente, indirectamente, que sea un paso para acercarme a la felicidad de todos los seres. Y esto no es positivismo, esto no es una ilusión. Si lo vemos así, funciona así. Uno puede comer, por ejemplo, por entretenimiento, degustación. Quiero saborear en mi paladar diferentes sabores. Uno puede comer para anestesiarse, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad, ¿no? O tristeza, muchas personas comen azúcar, carbohidratos para anestesiarse, no sentir. O podemos comer simplemente para estar sanos, para estar fuertes, para tener carga energética para invertir en el desarrollo espiritual. Y eso no es fantasioso, es realista. Uno se puede acostar porque no aguanta más. O uno se puede acostar para renovarse, para salir cargado, para empezar un nuevo día con optimismo, con fuerza y con salud. Y esa idea, esa motivación tiene, como diríamos, consecuencias
importantes. El karma no es una norma social. Tus amigas no tienen que estar de acuerdo. María, ¿cómo se te ocurre pensar que el dormir es una acción espiritual? ¿Qué tontería es eso? No tiene que estar en las leyes de los libros. El karma es una ley natural. Es la manera que nosotros nos relacionamos con el universo. Depende de nosotros. El último que quería mencionar, el último aspecto del karma es el karma trascendental. Hay karma positivo, que nos mejora, karma negativo, que crea problemas para nosotros, karma neutral, que quiere decir a ciegas, siguiendo los pasos de la vida como un animal de carga, ¿verdad? Y después hay el karma trascendental, que quiere decir acciones que están inspiradas por una motivación que trasciende o supera el ego personal. Hay dos variantes. Una es patrimoksha y la otra es bodhicitta. Una es la liberación de samsara, o sea, superar la existencia cíclica del ego personal. Y el otro es bodhicitta, lograr la perfecta emancipación, iluminación, felicidad de todos los seres. Ahora, la energía, el karma que crea esa motivación supera a las demás por, como le llamamos, una orden de magnitud mayor. ¿Tiene sentido? No solo crea un karma mucho más poderoso, sino que tiene una vida propia, por decirlo así. Todo lo que parte del ego personal es como un boomerang que lanzamos, ¿no? La analogía clásica, que va a regresar al punto de origen. Pero lo que está impulsado por bodhicitta es casi como una fundación sin fines de lucro. Tiene unos estatutos, una misión, que es lograr el bienestar de todos los seres. Entonces, esa energía, esa acción, ya no depende de mí. Es parte de este macro proyecto comunitario de llevar a todas las personas hacia una felicidad pura y sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú cambias de parecer, ¿no? Si tú estás siendo generoso con una motivación personal egoísta y alguien te traiciona, es muy probable que esa generosidad se evapore. Pero si tú estás siendo generoso, inspirado por el bien de otros seres, ¿cuál es la palabra que dije? Un engaño personal no te va a romper ese compromiso de ayudar a todos los seres. No corta, no rompe, no evapora, todo ese karma generoso que has desarrollado. ¿Tiene sentido? Entonces es muy importante que todas nuestras acciones parten de una mente muy altruista y concluyan con una conclusión, un sello, una dedicatoria de mérito que sea completamente altruista. Multiplica exponencialmente el poder de ese karma y lo protege de cambios de pareceres personales. Entonces es muy importante.